Dios los bendiga. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Pues un privilegio una vez más estar aquí delante de ustedes, hermanos. Saludos de la iglesia de Chicago. Un fuerte abrazo también para ustedes, todos, aunque a veces no nos conocemos, ¿verdad? Porque no venimos muy seguido a visitarlos, pero la iglesia de allá, de Chicago, está también muy entrelazada y muy unida con la iglesia de aquí en Minnesota. Hemos logrado tener una relación muy bonita, ¿verdad? Gracias a Dios que la hemos podido cultivar también. Y pues siempre un privilegio para un servidor poder compartir la palabra tanto allá en Illinois y aquí cuando me invitan, ¿verdad? Pues, ¿qué le parece si me acompaña abriendo su Biblia en Filipenses capítulo 3? Filipenses capítulo 3, verso 1. Y ahí la tiene abierta tantito en lo que hacemos la lectura. Filipenses capítulo 3, verso 1. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la gracia que has derramado sobre nosotros, Dios. Gracias por las vidas de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a aprender de ti, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor. Úsame a como tú quieras, Señor. Y que la palabra que tú has traído a mi corazón para compartir, Señor, sea de edificación para mis hermanos y que traiga fruto, Señor, que sea agradable a ti. En el nombre de Jesús disponemos este momento, este día en tus manos, Señor. Amén. ¿Está conmigo ahí en Filipenses? Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, dice la palabra de Dios, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El día de hoy, alrededor del mundo cristiano, se está conmemorando, ¿verdad? Empieza la conmemoración de lo que se le conoce como la Semana Santa, ¿verdad? El día de hoy es conocido como el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén y todas las personas que estaban ahí echaban palmas y echaban sus trapos y sus mantos ahí para que el Señor pasara. ¿Cuántos recuerdan esta historia, este acontecimiento? Usted podrá identificar a estas personas como muy contentos, ¿no? Estaban felices de que por fin, a su opinión, estaba llegando aquel que los salvaría de un yugo de esclavitud, de un yugo de opresión por parte del Imperio Romano.
Eso a cualquier grupo que esté bajo opresión le provocaría una alegría, ¿no? A cualquier grupo que esté en esclavitud y en opresión, al ver que alguien llega para libertarlos, les provoca en su corazón un desborde de alegría. Al fin se llegó el momento, al fin algo va a suceder, al fin algo y alguien va a hacer algo por nuestra situación. Pero ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que al ver que ninguna de las cosas que ellos estaban esperando sucedieron, una semana después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Él no es el rey de los judíos. Él no es. Era una perspectiva totalmente distinta. En el estado de Illinois estamos compartiendo los días viernes un estudio que se llama Renovando Nuestra Mente. Estamos compartiendo todo esto acerca de ir sacando ideas que tenemos, así como este pueblo que tenía ideas muy, muy personales, tenía percepciones muy de acuerdo a la necesidad que tenían. Y al ver que no sucedió, su modo de pensar cambió. Al ver que nada de esto sucedió, su perspectiva cambió y decidieron actuar de una manera muy distinta. El tema de hoy que yo traigo le puse por título: El poder de su resurrección. En el tiempo que estamos viviendo, platicaba con los hermanos allá en Chicago, podemos ver cada día más y más que la sociedad en la que vivimos está tratando por todos los medios posibles de sacar el nombre de Dios de la sociedad, de quitar todo lo que tenga que ver con Dios, con la iglesia, sacarlo de sus vidas, arrancarlo. Sacaron la oración de las escuelas, tratan de sacar la leyenda "en Dios confiamos" de la moneda de este país. Están tratando por todos los medios de sacar la única esperanza de este mundo. La están tratando de sacar. La sociedad de hoy prefiere crear nuevas leyes a base de lo que ellos piensan que es correcto. Vivimos en una sociedad muy subjetiva, vivimos en una sociedad que cada quien tiene su punto de vista y se exige que se respete. ¿Verdad que sí? Y se nos ha olvidado incluso, y esto es lo triste, lo triste de mencionar es que aún en algunos sectores de la iglesia se está sacando de sus vidas el nombre de Dios. Y están olvidando o están decidiendo, mejor dicho, esta sería una mejor definición, están decidiendo voluntariamente sacar el poder de la resurrección. El espíritu que Dios ha depositado en la iglesia, le están diciendo hoy en algunos sectores de la iglesia, de la llamada iglesia cristiana, le están diciendo: no te necesitamos, no necesitamos tu guía, no necesitamos tu consejo. Nosotros podemos conducirnos con nuestras propias ideas. Nosotros podemos hacer las cosas mejor que tú. No lo dicen así, ¿verdad? Pero con las acciones que hacen, con las actitudes que tienen en algunos sectores de la iglesia, eso es lo que le están diciendo al Espíritu de Dios: no te necesitamos. Este pasaje nos habla y nos hace recordar, ¿verdad? Porque en el tiempo de cuando Pablo llegó a esta zona grecorromana, que estaba dominada también por un imperio que era el romano, pero a su vez estaban muy ligados al modo de pensar de los griegos. O sea que de un lado había poder militar y del otro lado había poder del pensamiento, ideas muy buenas, estrategias muy buenas. Entonces había una fusión de esas dos cosas, pero sucede que en un tiempo de la historia llega el evangelio a estas áreas, donde había muchas personas que nunca jamás habían escuchado hablar de el Dios de Israel. Tenían muchas divinidades en estas áreas. Tenían el Dios de esto, el Dios Zeus, el Dios de aquello, el Dios del amor, el Dios de la guerra. Y ustedes sabrán, si alguna vez han escuchado acerca de esta cultura, que tenían muchos dioses. Entonces llega Pablo y trae un mensaje que para ellos fue chocante. Y digo chocante en el sentido de que hubo un conflicto.
Así como, no sé si usted se puede identificar, pero yo me identifico. Cuando yo llegué al cristianismo, yo llegué a los pies de Dios, yo traía muchas ideas que cuando escuché el verdadero evangelio me producieron un conflicto en mi mente. Y ese conflicto me llevaba a una encrucijada. El creer o no creer. Y en estos días toda la sociedad en general tiene la misma encrucijada, la misma decisión, tienen el mismo reto, creer o no creer. Algunos decidieron creer. En el capítulo 17 de Hechos nos narra Pablo cuando llegó a Atenas, dice que algunos creyeron cuando él predicó. Porque dice Pablo, llegando yo vi que ustedes tenían altares a muchos dioses, pero también encontré que había un altar que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo les empezó a hablar, miren, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Tal vez no era el mismo, ellos tenían una idea de que había un Dios que no conocían, pero él dijo, yo me voy a agarrar de aquí, voy a tratar de explicarles a ese Dios que no conocen. Y empezó a hablarles. Y si usted sigue leyendo ese episodio, usted se va a encontrar que algunos creyeron y algunos otros le dijeron, estás loco, ya te oiremos en otro día, en otra ocasión, cuando vuelvas a venir. Lo que tú dices a nosotros no nos interesa, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Es lo que sucedió también en este episodio que les mencioné de la entrada triunfal. Cuando la gente se dio cuenta que nada tenía que ver con lo que ellos pensaban que iba a suceder, crucifícale a la semana después de este episodio. Crucifícale, no, él no es. Pensamos que era, pero no es. Crucifícale. Entonces hubo este conflicto. Y por el otro lado, también había personas en esta área de Filipos que, a pesar de que estaban viendo que el Espíritu Santo se derramaba en los gentiles, empezaron a poner también sus propias ideas. A decir, está bien, nosotros creemos, ustedes habrán escuchado el episodio de Hechos capítulo 20 o 21, donde se juntaron en concilio y dijeron, vemos que a los gentiles también Dios les está dando el Espíritu de Dios, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces hicieron un concilio y decidieron, no les vamos a imponer otra cosa, sino que se guarden de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es todo. Entonces llegan estas personas y dicen, no, esperen. Si ustedes realmente quieren ligarse con el Dios de Israel, tienen que guardar la ley. Y empezaban a haber estos conflictos. En Filipenses capítulo 1, verso 15 dice Pablo, algunos predican por envidia. En esta zona se empezó a levantar, sí, yo sé que tú estás predicando el evangelio a los gentiles, pero ellos tienen que circuncidarse. Pero ellos tienen que guardar la ley ritual. Ellos tienen que guardar todas las ceremonias que para nosotros los judíos eran un estatuto perpetuo. Y en el capítulo 1, en todo su contexto, si usted lo lee, capítulo 1 de Filipenses, Pablo habla de estas personas que promueven el legalismo. Promueven el cristianismo a base de obras. Legalismo en el diccionario de la Real Lengua española quiere decir interés o tendencia a cumplir con minuciosidad las leyes y sus formalidades. ¿Es un interés o una tendencia? Ahora yo le puedo preguntar, ¿usted cree que el legalismo en nuestro ámbito secular sea bueno o sea malo? Bajo esta definición. ¿Es un interés o tendencia a cumplir las leyes? ¿Usted cree que es bueno respetar un semáforo rojo? ¿Usted cree que es bueno no respetar los pasos peatonales donde pasa la gente? ¿Usted cree que es bueno respetar los límites de velocidad? Es bueno todo eso, ¿verdad? O sea, realmente el tener una tendencia a guardar la ley que está establecida aquí en este mundo es bueno. Pero por el otro lado está que el guardar las leyes ceremoniales que Cristo abrogó porque las cumplió, la ley ceremonial no tiene más validez para los nuevos creyentes. Entonces estas personas decían, no, sí tienen que circuncidarse. Estas personas sí tienen que guardar la ley. Estas personas sí tienen que hacer los rituales.
Y empezaban a ver los conflictos ahí porque los nuevos creyentes decían y se encontraban en esa encrucijada, como la que mencioné ahorita. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Porque por un lado me están diciendo que sí tengo que guardar la ley. Y por el otro lado me están diciendo que Cristo ya cumplió la ley. Y que ahora solamente tengo que creer en Él. ¿Qué hago? De ahí nos vamos al capítulo 2. Vamos a hacer un resumen rapidito. En el capítulo 2 Pablo les anima a que no adopten esa actitud de orgullecimiento que tenían aquellas personas. Porque le voy a decir una cosa. Si usted o yo o cualquiera que intenta cumplir alguna ley o algún precepto lo logra hacer, ¿qué sucede en el corazón del ser humano? Se empieza a inflar, ¿no? Ay, es que yo sí pude. Ay, ¿te das cuenta? Es que mira, veme a mí, yo sí he podido. Alguien que maneja al límite de velocidad te dice, no, ¿por qué te excedes al límite? Mírame a mí, yo sí me voy tranquilito, yo sí obedezco. Empieza a ver en el corazón del ser humano una jactancia. Entonces Pablo les dice, está bien si quieren hacer algunas cosas la moralidad no tiene nada de malo, ¿verdad? Ser una persona moral no tiene nada de malo porque Dios es moral, la ley moral no quedó abrogada. Pero el basarse y fundamentar tu vida en una moralidad es el problema. Porque tratas de justificarte a ti mismo diciendo, yo sí puedo ser una buena persona. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro y no rebasar el límite. Y todos los demás se exceden los límites. Entonces Pablo les dice, no debemos de adoptar esa actitud. En el verso 2, capítulo 2, verso 5 dice que tengamos la misma actitud que Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, el único que pudo cumplir la ley al pie de la letra, dice que hizo una cosa. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No vino y dijo, miren, yo ya la cumplí toda, ustedes no pudieron. ¿Verdad que en ninguna manera, en ningún lado hemos visto al Señor Jesucristo humillando a las personas? Sino que se humilló hasta lo sumo, dice, tomando forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dio un ejemplo y ese es el ejemplo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Hay personas que se conducen así, pero ustedes no adopten esa actitud. Ustedes no tomen ese ejemplo que es malo, sino ustedes sean como Cristo Jesús. Tengan en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y esa es una buena virtud, ¿verdad? Para el cristianismo, para el cristiano de hoy es una buena virtud tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. No teniendo esa actitud, y de ahí saltamos al capítulo 3, que es donde nos vamos a enfocar. Y dice el apóstol, por lo demás, hermanos, fíjense aquí a quién les está escribiendo. Gozaos en el Señor. Y Pablo aquí anima a los creyentes a mantener el ánimo. Vamos a estar como que haciendo un contraste entre lo que estamos leyendo y las personas que estaban aventando sus palmas y sus ramos y sus mantos para que pasara el Señor. Fíjense. Pablo anima a los creyentes a mantener un ánimo a pesar de las situaciones. ¿Se acuerdan el ánimo que tenían estas personas al entrar el Señor a la ciudad? Estaban desbordantes. Estaban muy animados porque ellos creían que al fin algo iba a suceder. Entonces, de este lado podemos ver a los creyentes que cuando empiezan a ver, ¿a quién le creo? Aquí me dicen que haga una cosa y aquí me dicen que haga otra, ¿a quién le creo? Eso provoca en el corazón un desfallecimiento, una tristeza, provoca cargas que son innecesarias para el creyente. Pero el apóstol nos está diciendo, mantengan el ánimo, gozaos en el Señor. A pesar de todas estas situaciones debemos mantener el gozo que muestra la confianza del cristiano en el Señor, el cristiano que sabe que Dios está en control de todo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Dios está en control de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viendo a nuestro alrededor, Dios no deja de ser Dios.
Entonces aquí nos está animando a mantener ese ánimo. El gozo del Señor es el que permanece. El gusto, la alegría que sale de las emociones del ser humano es efímero, se acaba, dependiendo de las circunstancias. Volvamos a ver a aquellos que estaban ahí en la entrada triunfal. Se acabó su gozo, se acabó su alegría, cuando no vieron que lo que ellos esperaban fuera en Cristo Jesús. Cristo Jesús ciertamente vino y cumplió su misión, pero para ellos no era la misión que ellos pensaban. Entonces su gozo se acabó. Pero nosotros como cristianos debemos mantener este gozo, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Dice, porque a mí no me es molesto escribir estas mismas cosas, y para ustedes es seguro. Algunos podrían decir, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero es una reafirmación para ustedes que Dios tiene el control de todo. Dios cumplió el propósito en Cristo Jesús cuando entró, y Dios cumplirá el propósito que tiene en ustedes a pesar de que las circunstancias ya no se vean tan favorables como se veían hace 2 o 3 meses. Entonces dice, ánimo, gozaos en el Señor. El verso 2 dice, guardaos de los perros, y aquí puede sonar muy fuerte. Esta expresión puede sonar para algunos hasta cierto límite ofensivo, ¿no? Hasta cierto punto muy ofensivo. Pero aquí nos va a dar una recomendación de guardarnos de tres tipos de personas que podemos encontrarnos. Guardaos de los perros. Esta expresión hace referencia, y es una referencia muy severa, a las personas que incitaban el legalismo en medio de la iglesia, a las personas que fomentaban la justificación delante de Dios por medio de las obras o por medio del guardar los rituales. La expresión perro era un término que para ellos era muy usado para referirse a los gentiles. Los perros en la cultura judía eran animales impuros por el hecho de que andaban siempre en la calle. Eran perros que no tenían hogar, que no tenían dueño, que se alimentaban de la basura, peleaban entre ellos, atacaban a las personas que iban pasando ahí cerca de ellos. Y esto nos habla de personas que tienen espíritu contencioso, que como decían el hermano en la oración cuando llegamos, que oraba, Señor, que ayúdanos a tener un espíritu enseñable, que podamos ser enseñables. O no sé si lo oí yo por ahí, pero me recuerdo que hoy lo escuché a alguien que estaba orando así, ayúdanos a tener un espíritu enseñable. Estas personas no tenían un espíritu enseñable, sino que querían contradecir todo lo que el apóstol estaba enseñando. Entonces nos hace referencia a personas que, con todo el respeto, yo no lo estoy diciendo, es un ejemplo que el apóstol está dando, que andan como animales sin hogar, que andan sin dueño, porque alguien que va en contra de Cristo no está con Cristo, ¿verdad? Él mismo lo dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no junta desparrama. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a poner en contra o nos vamos a poner a favor? Bueno, estas personas estaban en contra de todo lo que el apóstol estaba enseñando, y se alimentan, dice, estos animales de la basura. Hay personas, ciertos grupos de personas que no se alimentan de este libro, que no se alimentan de la savia como el canto que cantábamos ahorita, sino que se alimentan de tantas y tantas cosas que hoy en la sociedad, en los grupos pseudo cristianos, enseñan y les parecen muy bueno. Me gusta lo que estoy escuchando, me gusta lo que el hermano de allá, de tal lugar está diciendo. Va con lo que yo pienso, y empiezan a hacer sus propias ideas. Si lo que tú estás escuchando, hermano, no proviene de aquí, yo te recomiendo que no lo recibas, porque muy seguramente estás solamente ingiriendo comida chatarra. La comida chatarra
alimenta, te sacia, ciertamente, pero no te alimenta. La comida chatarra, como el Snicker, te puede saciar el hambre por cierto tiempo, pero después sientes el mismo vacío. Esta palabra, este alimento, sí realmente nutre tu vida, nutre tu ser espiritual. Entonces, este tipo de personas no se nutren de esto, se alimentan de otro tipo de basura. Y lo que hacen es que pelean entre ellos y pelean con las personas. ¿Usted conoce este tipo de, o ha visto alguna vez este tipo de actitudes en la gente? Que empiezan a discutir por todo. Cuando cambian las circunstancias, empiezan a decir, ya ves, te dije, ya ves, ya cambió su estado de ánimo, ya no están como aquellos con las palmas ahí. Su estado de ánimo cambió porque lo que están recibiendo no les está produciendo el gozo del Señor, sino que está produciendo en ellos solamente una satisfacción temporal. Y cuando empiezan los cambios, empiezan a atacar a todo el mundo, empiezan a voltearse contra todas las demás personas. Entonces el apóstol nos dice primero, mantengan el gozo, pero tampoco bajen la guardia, cuídense de este tipo de personas. No tengamos la misma actitud, acuérdense, nos instó también en el capítulo 2 a no ponernos así en esa actitud, sino que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Cuando veamos este tipo de actitudes, nosotros vamos a hacer y tener la misma actitud que Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Nos vamos a acercar a ellos, pero no para contender contra ellos, sino para decirle, mira hermano, yo te invito a que consideres lo que estás diciendo, a que no vayas a dañar a las demás personas. A lo mejor tú tienes una opinión personal, pero mira, si es personal, guárdala, es tuya. Nadie está atacando, nadie te puede quitar tu propia opinión, ¿verdad que no? Todos podemos tener una opinión, pero el problema está cuando queremos imponerla a los demás, cuando queremos que los demás piensen como nosotros. Al rato, cuando mi opinión cambia, quiero que los demás también cambien. Y esta opinión, este argumento nunca cambia. Este argumento siempre va a ser el mismo. Por eso nos insta a que tengamos cuidado con esto. Guardaos de los perros, dice, guardaos también de los malos obreros. Esta palabra malos en el griego quiere decir ausencia de cualidades que deben caracterizar a alguien. En este caso, un obrero, un buen obrero, vamos a ponerlo, un obrero de la construcción, un pintor. ¿Qué cualidades debe de tener un pintor? Pues debe de saber agarrar bien la brocha, debe saber qué pintura es la que va a usar, debe tener ciertos conocimientos de lo que va a hacer, ¿verdad? Cómo se agarra un rodillo, cómo se echa la pintura. Pero si alguien que no tiene estos conocimientos lo ponen a pintar, ¿qué creen que va a hacer? Va a abrir el bote de pintura, va a meter el rodillo en la pintura así en el bote y va a empezar a salpicar todo, ¿no? Tiene ausencia de estas cualidades que deberían caracterizar a un pintor. Entonces aquí nos está diciendo, guárdense también de los malos obreros, de los que tienen esta ausencia de cualidades cristianas, de los que no tienen estas cualidades que deben caracterizar a un hijo de Dios. Y más nos da un ejemplo más a fondo, que es en carácter, en pensamiento y en acción. Ustedes recordarán el proverbio que dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. En otra versión dice, de la manera que éste concibe las cosas en su corazón, de esa manera se va a comportar. Entonces dice, guárdense de estas personas que no tienen estas características de un buen obrero, que su carácter es malo, estoy parafraseando, que en sus pensamientos están errados, porque muy tendientes son estas personas a expresar lo que traen en su corazón y en su mente, y a irradiar todo lo que según ellos está correcto, así como sucedía en esta área de Filipos. Las personas pensaban que porque ellos eran judíos de nacimiento podían decir, nosotros como dignos representantes del Señor y como raza elegida o como nación elegida, tenemos el derecho de exigir que las personas que crean en nuestro Dios se circunciden y hagan todo este tipo de ritos.
y lo expresaban. Entonces el apóstol nos está diciendo, tengan cuidado de estas cosas, de este tipo de personas y de este tipo de obreros que piensan que están trabajando para el Señor, pero realmente están trabajando para sí mismos, porque no tienen esas cualidades que deberían caracterizarlos. El legalismo es una obra de maldad, es una obra que con todo lo que enseña y con aquellos que confían en esto, únicamente están consiguiendo acumular mal y mal para ellos, porque están pisoteando el precioso sacrificio del Hijo de Dios. Están diciendo, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no sirve de nada si yo no lo completo con lo que estoy haciendo. Eso es lo que están haciendo. ¿Se dan cuenta lo que estas personas realmente fomentaban? Y luego también nos dice, también guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esta es otra referencia a aquellos judaizantes que insistían en que el nuevo cristiano debería practicar los rituales judíos como la circuncisión. La circuncisión fue una señal que Dios le dio a Abraham, ustedes lo recordarán, porque él dice que primero creyó a Dios y luego en su obediencia, ¿qué hizo? Se circuncidó. La Biblia no dice y no enseña que Abraham primero se circuncidó y luego creyó, ¿verdad que no? Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y la señal de esto, de que había creído, fue la circuncisión. Entonces, lo mismo que está enseñando el apóstol Pablo, primero es la fe, primero es la confesión de fe en tu corazón y después no nos está diciendo la circuncisión, sino lo que representa la circuncisión es la obediencia que Abraham tuvo a Dios. Porque Abraham pudo haber dicho, yo te creo, Señor. Claro que sí, pero yo no me voy a cortar, ¿no? Yo no me voy a mutilar. Entonces no es obediencia. Tu fe no va acompañada con tus obras, como dice Santiago, ¿verdad? Y si tu fe no va acompañada con tus obras, tu fe es vana, es muerta. Pero Abraham dice que creyó y obedeció. Entonces, estas personas lo que estaban fomentando era el simple y llano hecho de circuncidarse para ligarse a Dios. Y esto está mal. Estas personas lo único que hacían era decir, si tú te circuncidas, automáticamente estás ligado a Dios. Es como decir hoy en día, si tú haces la oración del pecador, ya, ¿verdad? Ese es el todo. Felicidades, acabas de entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes podrían avalar ese tipo de confesiones? ¿Verdad que no? Pero hoy en día se estila mucho eso. ¿Se dan cuenta cómo el legalismo está tan vivo en medio de la iglesia hoy, pero está tan disfrazado que es tan difícil de verlo? Son prácticas que parecen muy inocentes, que parece que no tienen nada de peligroso, pero si las examinamos a fondo nos damos cuenta que nos están guiando y nos están llevando y nos están dirigiendo a menospreciar el sacrificio, el poder de la resurrección de Cristo. Si seguimos leyendo dice, porque nosotros, está hablando de la iglesia, nosotros somos la circuncisión. Hasta ahí le voy a dejar. Nosotros somos la circuncisión. Si me acompaña a Colosenses capítulo 2, en el verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 10. ¿Está conmigo ahí? Amén, dice, y vosotros, los que han creído, los que han tenido esa confesión, los que han puesto toda su confianza en este sacrificio que los ha redimido, que los ha justificado, que los ha santificado y que los ha hecho aceptos delante de Dios. Estoy amplificando un poquito. Vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, está hablando de Cristo Jesús, lo que Él hizo, está poniendo en contraste lo que estas personas decían. Tú debes de circuncidarte y guardar estas cosas para estar completo en tu fe. Y Él dice, en Él estamos completos. En Él. Y en Él también fuisteis circuncidados, dice. A ver, explícanos eso. Con circuncisión no hecha a mano. ¿Cuál es esta circuncisión que no ha sido hecha con mano? Aquí mismo nos responde, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta es la circuncisión que ha sido hecha en usted y en mí, no con mano, sino por el poder de esa resurrección. El poder del Espíritu de Dios que ahora habita en usted y en mí. Al echar, fíjese, aquí está la condición. No solamente es el creer, también tiene que haber algo de acción, pero ya no es acción física, es algo espiritual. El echar de ti tu vida pecaminosa carnal no es algo físico. No es como que yo me quito el suéter y se fue la pecaminosidad de mí, ¿verdad que no? Es algo espiritual. Al echar, dice, de vosotros esta actitud, el renunciar a nuestro cuerpo pecaminoso. ¿Y cuál es la señal de que hemos recibido esta circuncisión? Si regresa conmigo ahí a Filipenses 3. Nosotros somos la circuncisión. Ya vimos cuál es la circuncisión que hemos recibido nosotros. Pero ahora, ¿cuál es la señal de que yo he recibido esa circuncisión? Si es que realmente la he recibido. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los que en espíritu. Y esto se opone a totalmente a la adoración externa y carnal que estas personas proponían. Al emocionarte porque viene el Rey de Reyes, a una expresión carnal de emoción nada más. Está hablando de un servicio espiritual a Dios. Esto se opone totalmente a esto y esta adoración externa y carnal es la que está enfatizada en el legalismo. Y los que sirven a Dios en espíritu, como dice aquí, es el tipo de personas que Dios sí está buscando. ¿Se acuerdan ustedes lo que está en Juan 4, 23 y 24? El episodio con la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, pero te digo algo de cierto te digo. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. El Señor ya entró a la ciudad y está expresando este tipo este tipo de expresiones, valga la redundancia, que están sacudiendo al mundo. La hora es y ahora viene cuando los que quieren adorar al Padre lo van a hacer, pero de una manera de la cual no están acostumbrados, porque ellos decían, ustedes dicen que en Jerusalén debemos adorar y nuestros padres nos enseñaron que en este monte. Bueno, te voy a decir una cosa, nada de lo que Dios está buscando es externo, nada de lo que Dios está buscando es físico. La hora viene y ahora es, cuando los que quieran adorar al Padre tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Este tipo de adoradores sí son los que está buscando el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿es usted este tipo de adorador? Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y qué es lo que ha hecho el Espíritu de Dios en usted y en mí? Al confesar, al creer. Dice 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La circuncisión o la incircuncisión no vale nada, sino lo que Cristo ha hecho en ti y en mí. Eso es lo que vale. Entonces está diciendo él, este tipo de cosas no sirven. Nosotros somos los que hemos recibido la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y luego está otra afirmación.
y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esta es otra característica, es lo que decía yo hace un rato. Esta es una característica de aquellos verdaderos adoradores en los cuales el gozo no se encuentra en su propia habilidad de ser justificado. Aquellos adoradores los cuales su gozo no está en las circunstancias que están pasando, sino que se glorían en el Señor porque saben que Él tiene el control tanto de lo exterior como de la vida interior, porque Él es el que nos dio esta vida que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te turbas? Decía David, ¿no? A su alma. ¿Por qué te turbas? Confía en el Señor. Eso es lo que nos está instando. Hay muchas cosas que se van a levantar, hay muchos falsos profetas que van a surgir, hay muchas personas que se van a ir a perseguirlos a ellos. Pero a nosotros, los que somos la circuncisión, nos está diciendo, confía en el Señor, gloríate en el Señor. Y nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esta palabra confianza en el griego quiere decir, nosotros no damos crédito a la carne. Las cosas que a mí me suceden, el gozo que yo tengo en mi corazón, no proviene de lo que en mi carne estoy logrando. Muchas personas así se conducen. Yo soy feliz porque tengo lo que siempre he soñado. Yo soy feliz porque he logrado el sueño de mi vida. Cuando estaba allá en mi país, yo no podía haberme imaginado poder llegar hasta este punto. Y muchas personas tristemente de ahí obtienen su gozo. Pero el apóstol nos está diciendo, nosotros no debemos de tener confianza en la carne. Nuestro gozo, la razón de nuestra alegría y de nuestro prorrumpir en el espíritu no debe de venir de las cosas que obtengo en la carne. También quiere decir no creer o no confiar, y de una manera más directa es no estar obedeciendo o estar siendo persuadido por la carne, porque ciertamente la carne te va a hacer y te va a dar un cierto gozo temporal. Tú obedeces los apetitos de tu carne y te vas a sentir de todas, vas a sentir que estás volando. Pues sí, yo me siento tan bien que por eso la gente no quiere dejar ese estilo de vida. Pero es algo temporal. El gozo que obtienen de la carne por estar obedeciendo, por estar siendo persuadidos por su carne, es temporal. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan 6:63 nos decía, la carne para nada aprovecha. En otras palabras y en otra versión también dice, la carne para nada sirve, para nada te ayuda, aunque parezca que sí. Yo les quisiera preguntar, ¿ustedes creen que el diablo se aparece a nosotros y nos dice, ¡buh, soy el diablo! ¿Cómo llega delante de nosotros? Cosas que parecen tan inofensivas, cosas que parecen que no tienen nada de malo, ¿verdad? Pues, ¿quién no miente? Ustedes recordarán a Zafira y Ananías, ¿no? ¿Por qué dejaste, dijo el apóstol Pedro, que Satanás llenara tu corazón de estas cosas y mintieras al Espíritu de Dios? Así a veces empezamos a escuchar, por eso el apóstol nos dice, tengan cuidado de estas cosas. Se van a levantar mucho, y más ahora, mucho más ahora, que el enemigo piensa que porque ya no está quien estaba aquí, piensa que va a venir y vas a golotearlos a todos, pero por eso deben estar firmes, por eso deben estar atentos, que estas cosas no entren por un oído y les hagan aquí en el coco, así, porque si lo dejan, les va a suceder lo mismo que Ananías, no que se van a morir, sino que se van a engañar, y esas cosas no llevan a nada. Entonces dice, yo no confío, yo no me persuado, yo no dejo, yo no le doy crédito a lo que sucede en mi carne, lo que yo logro. Y Pablo nos da un ejemplo porque, bueno, lo voy a decir así, si para presumir fuera, pues Pablo tenía con qué. Tenía tantas y tantas credenciales. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene algo de qué confiar, si tú piensas que tú has logrado tu sueño americano, si tú piensas que has alcanzado la cima del éxito, mira, déjame te platico, dice el apóstol. Ayer platiqué con él y me comentaba estas cosas. Entonces yo se las voy a compartir hoy, ¿verdad? Dice, si ustedes piensan que tienen algo de qué confiar, yo también, dice.
Les voy a dar mi lista, dice. Esto es lo que me decía el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día. Mira, ellos dicen que hay que guardar la ley, ¿no? Y que hay que hacer las ceremonias. Mira, yo cuando nací me circuncidaron conforme al rito de la ley. Ah, interesante. Del linaje de Israel. O sea, yo soy del pueblo de Dios. Yo no creí, a mí nadie me predicó. No, yo soy del pueblo de Dios, de Israel. Ah, sí, déjame. ¿Y de qué tribu eres? De la tribu de Benjamín. Ah, eso iba elevando su estatus, ¿no? Hebreo de hebreos. Esta palabra hebreo de hebreos quiere decir, a mí no me da vergüenza de dónde vengo, de qué soy. Porque en ese tiempo, como el imperio romano y el pensamiento griego estaban en su máximo esplendor, la gente, los hebreos se avergonzaban de ser lo que eran, porque querían mezclarse con el mundo que estaban viviendo. No, es que hay que hacernos como ellos, porque si no nos hacemos como ellos, nos van a menospreciar. Dice el dicho por ahí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, yo soy hebreo de hebreos, yo no me avergüenzo de lo que soy, yo no me avergüenzo de ser cristiano. En cuanto a la ley, ¿quieres hablar de la ley? Yo soy fariseo. Fariseo es una palabra que quiere decir los apartados. Mira, yo soy de un grupo élite de personas que estamos en contacto directo con Dios. Es una expresión burlesca. En cuanto a celo, dice, tú dices que tienes celo de la ley, del cumplimiento. Déjame decirte qué hago yo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Yo los perseguía y los mataba porque blasfemaban las creencias. En cuanto a la justicia que es por la ley, dices que tú guardas mucho la ley. Mira, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Nadie me puede decir que yo he fallado en algo. ¿Se dan cuenta lo que provocaba en ese Saulo de Tarso, todas estas credenciales? Él está hablando de una vida pasada. Pero si ustedes leen el capítulo, el libro de Hechos, donde él se convierte, ¿cómo era antes de ser Pablo? Orgulloso. Todas estas credenciales realmente representaban algo para él. Esto es lo que a mí me representa. Y por eso después él escribe, no, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No se enorgullezcan, no se esponjen, no hagan de sí como más de lo que son, sino sean humildes. Todo esto era yo, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y todo lo que en su carne, en un ámbito secular, le representaba una ventaja, ahora dice, lo he estimado. Y esta palabra estimado, del griego geomai, quiere decir, tengo entendido. O sea, en otras palabras, ahora entiendo. Todo lo que para mí representaba una ventaja, ahora ya he entendido que no sirve de nada. Que a Dios no le es indispensable todas estas cosas. Por eso, un dicho que tiene en la iglesia, ¿no? Y muy bien dicho, que Dios no llama a personas preparadas, sino prepara a los que llama. ¿Verdad que sí? Porque muchas personas hoy confían en eso, en todo el currículum que pueden tener, pero se olvidan de que a Dios no le es necesario todo eso, sino un espíritu disponible y humilde que diga, sí, Señor, aquí está tu siervo. Entonces él dice, todas estas cosas ahora son pérdida, las he tenido como pérdida, he entendido que no valen nada, que no me sirven de nada, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo está diciendo, todo lo que para mí era una ventaja, lo he intercambiado por algo muchísimo más valioso, que es el conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que yo era ahora no me sirve, pero puedo gloriarme y puedo, por así decirlo, es una expresión, ¿verdad? Presumir que he conocido al Señor,
que el Señor ahora habita en mi vida y que fuera de Él no necesito nada, decía el salmista Asaf, porque fuera de ti nada deseo. En ti lo tengo todo, como decía Pablo a los Colosenses. En ti estoy completo. Ahora nada de lo que tengo, porque lo tenía, aún sirviendo al Señor, lo tenía, todo lo que nos acaba de describir. Todas sus credenciales las seguía poseyendo. Pero él decía, ahora no las necesito porque en ti estoy completo. Pues, y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ustedes conocen muy bien esta expresión, yo sé que muchos la han escuchado. Basura quiere decir excremento. Es una comparación. Todo lo que yo he ganado ahora es como algo sucio, algo pestilente, algo que para nadie es deseable. No lo quiero más. Porque he decidido dejarlo atrás con el único fin de ganar a Cristo, de conocerle a Él, de tenerlo más a Él, dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. En ninguna manera debemos de tratar de agradar a Dios por medio de nuestros propios esfuerzos, por medio de nuestra ilustricidad, de qué tan ilustres, qué tan preparados, qué tan buena posición tenemos en este mundo, sino considerarlo todo, considerarlo. Yo no estoy diciendo que usted va a abandonar todo lo que ha logrado y lo que tiene. Eso no lo malinterprete. No está diciendo que usted tiene que tirar todo lo que ha ganado y deshacerse de todos sus títulos. No está diciendo eso. Está diciendo que esas cosas pasen a un cuarto, quinto o sexto término. Que lo más importante para usted sea el conocimiento de Cristo, conocerle más y más, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, no tratando de anteponer todas estas cosas, para decir que por tenerlo es que conozco más a Dios. Y al yo hacer todas estas cosas, hacer, fíjese, estoy diciendo una palabra, hacer, no me estoy refiriendo a que sí me voy a justificar por mis... O sea, al yo renunciar a todo esto, eso quiere decir que ya entonces alcancé una posición más exclusiva con Dios. No, simplemente eso es en el corazón. Acuérdese que nosotros estamos sirviendo a Dios en espíritu, en espíritu. Entonces tiene que tener un lugar diferente del que tenía anteriormente, todas estas cosas. Y si usted trabaja en una posición gubernamental por todos los estudios que ha logrado, gloria a Dios, pero no lo anteponga ante Dios como un logro para decir, porque yo trabajo, Señor, úsame porque yo puedo llegar más lejos. ¿Te va a decir el Señor? No. Y después vas a ver que va a levantar a alguien y vas a decir, pues yo podía llegar más lejos que él, sí, pero él se dispuso y tú me pusiste tus obras aquí, tus logros. Nosotros servimos a Dios en espíritu. Entonces, al renunciar a todo esto, a nuestros propios esfuerzos, a nuestras propias obras, ya no es para agradar a Dios y ganar su favor, sino porque ya lo hemos recibido. Y ahora este amor que Dios nos da nos impulsa a obrar en el espíritu, ¿cierto o falso? No teniendo mi propia justicia, no antepongo mis propias cosas, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí está el punto que por el cual traemos este mensaje. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Por qué es tan importante entender que debemos de renunciar a todas estas cosas? Con el único fin, dice, de conocerle, el verso 10, de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Muchas personas hasta el día de hoy en la iglesia, es triste decirlo, muchas personas se han privado de conocer el poder de la resurrección de Cristo Jesús por el miedo a abandonar todas estas. No, es que yo siento más confianza en lo que yo tengo. Hermano, confía en Dios. No, es que yo tengo miedo que si renuncio a todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vida? Hermano, confía. ¿Se acuerdan cuál es la primera exhortación que nos dio en el verso 1? Confíen.
No, es que yo tengo miedo. Muchas personas se han privado de conocer más a Dios en una intimidad más profunda por el miedo y la incertidumbre de renunciar a sus propias justicias. No, es que, no, bueno, lo voy a decir así, ¿verdad? Hay personas que dicen que porque oran 25 horas es una exageración y se la pasan orando todo el día, ya conocen a Dios. No, hermana, mira, obedece mejor al Señor. No, es que yo necesito estar orando las 25 horas. Oh, hermana, obedece al Señor. Mira, tu ministerio hogareño está bien descuidado, pero tienes el ministerio de la oración bien ferviente, ¿verdad? No, es que yo necesito, y anteponen sus propias justicias. Y ese tipo de personas se privan. Lo estoy diciendo así, créanme, no con el afán de ofender a nadie, sino porque es una realidad. Las personas se privan de experimentar este poder en sus vidas por el miedo a renunciar a sus propias justicias. Porque dicen, yo necesito hacer estas cosas para sentir que Dios me aprueba. Si has creído, Dios ya te aprobó. Has sido hecho completo en Él. Necesitas ejercer tu fe y ponerla en obra. Confía en el Señor. Es que yo necesito hacer esto y el otro. Hermano, por 29,000 veces, confía en el Señor. Renuncia a todo eso y yo se los garantizo, lo van a experimentar de una manera en que van a decir como Pablo, y todas esas cosas que para mí me producían una satisfacción, ahora no quiero saber nada de eso. No quiero que ni me mencionen todo eso, porque ahora sé lo que el Espíritu de Dios está haciendo en mi vida. En mi hogar hay paz, en mi hogar hay armonía, mis hijos ahora me obedecen, mi esposo ahora me ama y yo lo respeto, porque decidí renunciar a todas esas cosas que para mí eran ganancia, pero ahora las he estimado como pérdida, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y esta parte a algunos no les gusta, pero es necesario saberlo también. Y la participación de sus padecimientos, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero la Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos. De los que dicen, me va a costar, pero Señor, ahí voy contigo, ahí voy. Pero fíjense, esta palabra participación está diciendo, vas a ser partícipe. No te está enseñando ni te está diciendo que tú vas a llevar toda la carga, sino que vas a participar. Y cuando leí esta porción me hizo recordar una imagen que hace muchos años vi de un muchachito. Era un dibujo que le estaban cayendo muchas piedras. Y él estaba así tapándose y decía, en el dibujito decía, Señor, tú me dijiste que si yo creía en ti, todas las cosas iban a ser más fáciles para mí. Y se seguía tapando así. Y el Señor voltea y le dice, no te preocupes, hijo, yo estoy llevando la peor parte. Y le estaban cayendo las rocotas así encima. Y a él solo le estaban cayendo las piedritas. Por el miedo muchas veces las personas deciden no hacerlo. Pero únicamente estamos siendo participantes de estos padecimientos. Él ya llevó la peor parte, eso se los aseguro. Y por medio de Él, ahora nosotros nos consideramos y nos vemos a nosotros como bienaventurados al participar de esta pequeña aflicción temporal, dice la Biblia. Es chiquito, comparado con lo que Él ya llevó, y la participación de sus padecimientos, llegando, este es el fin de esta participación, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, porque esta semilla debe de morir para que traiga fruto, porque esta carne debe de morir. A nadie le gusta oír de la muerte, ¿verdad? Hasta nos persignamos ahí. A nadie le gusta oír de la muerte,
pero esta muerte, esta carne tiene que morir para que el poder de su resurrección se haga manifiesto, siendo semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque muchos lo anhelaron en aquel día. Pedro anhelaba ver la aparición del Hijo de Dios y ser partícipe de esa resurrección ya en un cuerpo nuevo, como dice la Biblia y nos enseña, en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que podemos ser partícipes de esa vida aquí y ahora, como dice el programa, en esta tierra y en este momento. Si tú decides hacer lo mismo que hizo Pablo, yo no voy a confiar en ninguna de estas cosas y no voy a hacer caso de todo lo que venga y todo lo que se levante, tratando de alejarme de esto. Y ese último verso en la versión amplificada, me gustaría leerlo, el 10 y el 11. En la versión amplificada dice: porque mi propósito determinado es conocerlo. ¿Conocer a quién? A Cristo Jesús. Para que progresivamente pueda llegar a conocerlo más profunda e íntimamente, percibiendo, reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona. Es como yo conozco al hermano Alex, aquí presente. No tan bien, pero lo conozco, ¿verdad? Y sé que es peruano y que le gusta la comida peruana. Pero alguien que no lo conoce, que nunca se ha cruzado con él, solo lo ha visto de vista, nunca ha platicado con él, nunca ha convivido con él, puede decir: el hermano pues es argentino, ¿verdad? Que habla como argentino. Y quedarse con esa idea de que el hermano es argentino. Y así las personas hoy, por no cumplir esto, por no despojarse, no llegan a conocer al Hijo de Dios tal y como es. Y se quedan con una idea de que eso nos va a consumir ahorita. Y tenemos miedo de acercarnos, así como el pueblo de Israel que no se querían acercar ante la gloria de Dios. Pero usted debe de acercarse para conocerlo, dice, y progresivamente pueda llegar a conocerlo más profunda e íntimamente, percibiendo. Usted va a percibir las cosas que a Dios le agradan. Usted va a reconocer cuando usted le está agradando a Él, porque eso el Espíritu de Dios lo va a ir trayendo a su vida. Usted va a ir comprendiendo cuáles son las maravillas de su persona, dice, con más fuerza y claridad, porque usted va a tener más cercanía con Él. Dice, y que pueda en eso, de la misma manera, llegar a conocer el poder que emana de su resurrección, el cual se ejerce sobre los creyentes, y que yo pueda compartir sus sufrimientos de tal manera que pueda ser transformado continuamente en espíritu a su semejanza, incluso hasta su muerte, en la esperanza que, si Dios me permite, pueda alcanzar la resurrección espiritual y moral que me levanta de entre los muertos. Fíjense, y aquí está lo que decía hace un rato, incluso mientras estoy en este cuerpo. Pero como igual la hermana Gaby dice una expresión que es muy suya, pero atrévete. Atrévete. Es un reto que Dios nos lanza hoy. Atrévete a confiar en Dios. Atrévete a renunciar a tus propias justicias y experimentarás aún en este cuerpo el poder de la resurrección de Cristo. Y para terminar, me gustaría leer Romanos capítulo 8. Pero lo voy a leer en la versión amplificada también, porque me gustó cómo lo expresó. Romanos capítulo 8, verso 1.
tiene? Dice esta versión: por tanto, ahora no hay condenación ni veredicto de culpabilidad, dice esta versión, ni castigo para los que están en Cristo Jesús, que creen en Él como Señor y Salvador personal. Porque la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, la ley de nuestro nuevo ser, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, fíjense, aquellos decían: tienes que hacer esto para que pueda ser completo. Pero la ley, dice la palabra de Dios, no lo pudo hacer. Lo que la ley no pudo hacer, es decir, vencer el pecado y eliminar el castigo, siendo debilitado por la carne, porque la carne, dice Pablo, yo hallo esta ley, que mi ser interior quiere hacer la voluntad de Dios, pero mi carne siempre está ahí echándome para abajo. Era debilitado, dice, por el poder de la carne, la naturaleza del hombre sin el Espíritu Santo. Nosotros estamos hablando hoy el poder de la resurrección, el cual levantó a Cristo Jesús de los muertos, el poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Es ese mismo Espíritu Santo el que ahora nos ayuda a vencer la carne. Dice: Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en la semejanza del hombre pecador, como una ofrenda por el pecado, y condenó el pecado en la carne. Lo sometió y venció en la persona de su propio Hijo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos nuestra vida en los caminos de la carne. ¿Se fija? Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros únicamente tenemos que confiar, que creer, porque Él ya lo cumplió, Él ya lo hizo posible. Y la Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos en Él justicia de Dios. El cumplimiento, la demanda que Dios tenía para el pecador, para poder acercarse a Él, Cristo Jesús lo cumplió en su carne. No vivimos nuestra vida en los caminos de la carne, guiados por la mundanalidad y nuestra naturaleza pecaminosa, pero vivimos en los caminos del Espíritu, guiados por su poder. ¿Cuántos les gustaría ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿A cuántos les gustaría experimentarlo de una manera tan distinta de la cual ustedes han pensado hasta hoy que lo han experimentado? Atrévase a confiar en Él, guiados por su poder, porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, que complacen su cuerpo, pero los que viven según el Espíritu ponen su mente, ¿ponen qué dice? Su mente, sus pensamientos. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. El pensamiento que tenga en su corazón, de esa manera se va a conducir. Y si usted pone su mente, sus pensamientos en Él, Él lo va a guiar. Usted se va a conducir de una manera tan distinta. Ponen su mente en las cosas del Espíritu, su voluntad y su propósito. Ahora bien, la mente de la carne es muerte, ahora y para siempre, porque persigue el pecado, pero la mente del Espíritu es vida y paz, el bienestar espiritual que proviene de caminar con Dios. ¿Cuántos anhelan esto? Hay muchas personas que estando en la iglesia lo anhelan caminar con Dios, pero no se atreven a soltar esa gran maleta de cargas que los está deteniendo. A caminar con Dios, tanto ahora como para siempre. La mente de la carne con sus actividades pecaminosas es hostil a Dios, no se somete a la ley de Dios, ya que no puede. Y aquellos que están en la carne, que viven una vida que satisface sus apetitos y sus impulsos pecaminosos, no pueden agradar a Dios.
no pueden caminar con Dios porque ese tipo de conductas que los están alejando de Dios les estorban. Sin embargo, ustedes no están viviendo en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no están viviendo en la carne. Ustedes, dicen, no están controlados por la naturaleza pecaminosa, sino que ustedes viven en el Espíritu. Amén. Si de verdad están viviendo en el Espíritu. Aquí nos está lanzando un reto. Ustedes viven en el Espíritu y tienen el privilegio de acercarse a Dios si en realidad están viviendo en el Espíritu. ¿Cuántos están viviendo en el Espíritu? No levante la mano, usted respóndase. Este es un autoexamen. ¿Qué tanto ha ganado el Espíritu de Dios terreno en mi corazón? De hecho, dice, el Espíritu de Dios vive en ti, dirigiéndote y guiándote. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él y no es hijo de Dios. Tal vez esta es una luz roja, ¿verdad? Que te pueda responder muchas preguntas que hasta el día de hoy has tenido. ¿Por qué no he logrado, Señor, acercarme a ti? ¿Por qué no he logrado, Señor, conocerte más a fondo? Señor, ¿por qué hasta el día de hoy me ha costado renunciar a estas cosas? ¿Por qué hasta el día de hoy, Señor, no puedo? Porque tal vez no está en ti. Y yo no estoy diciendo específicamente, ¿verdad? Alguien, usted examine su corazón, pero sea sincero también delante de Dios. Porque si el Espíritu de Dios no está en ti, no eres de Él, dice. No es hijo de Dios. Y si Cristo vive en ti, dice, esta es la señal. Bueno, voy a ser sincero. Y si Cristo vive en ti, aunque tu cuerpo natural está muerto a causa del pecado, aunque sientas que todo se te viene encima, aunque sientas que pierdes el control de tu vida, aunque sientas que todas las cosas están actuando en tu contra, dice, si el Espíritu de Dios está en ti, aunque todas estas cosas pasen en tu cuerpo muerto a causa del pecado, tu espíritu está vivo debido a la justicia que de Él proviene. Y si Él, o sea Jesús, que se levantó de los muertos, también te dará vida a tu cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ti. Entonces, hermanos y hermanas, dice, tenemos la obligación, pero no con nuestra carne, no con nuestra naturaleza pecaminosa, sino con la naturaleza que proviene del Espíritu Santo. Porque si vives de acuerdo con los impulsos de tu carne vas a morir, pero si estás viviendo por el poder del Espíritu, estás habitualmente dando muerte a las obras pecaminosas de tu cuerpo. Ahí está la señal. Si yo quiero disponer toda mi vida, Señor, a ti, y tenemos la responsabilidad, dice, la obligación de irle dando muerte progresivamente a este cuerpo carnal. Ya no voy a gritarle a mi esposa, ya no le voy a pegar a mis hijos, me voy a someter, Señor, dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya no voy a obedecer esas vocecitas que de repente me hablan, ya no voy a mentir, Señor, voy a poner todo mi esfuerzo, Señor, para hacer estas cosas. Quítese de vosotros, dice la Biblia. Ya no lo voy a hacer porque el Espíritu de Dios está en mí. Estás habitualmente dándole muerte a las obras pecaminosas, porque todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Que esa obra que Él vino a hacer cuando entró a la ciudad y que todos lo celebraban, era el principio de esta obra que hoy estamos hablando. Ese era el principio. Y muchos dijeron, eso no es lo que yo quería, y se alejaron.
Pero hoy tú y yo somos testigos presenciales y vivientes del resultado que Cristo Jesús logró en esa cruz. Ahora yo me voy a dejar guiar por el Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Póngase de pie y vamos a terminar. Hable con Dios. Humíllese delante de la presencia de Dios. Yo sé que es difícil. La vida cristiana, por más fácil que nos las pinten, no siempre es fácil. Trae sus conflictos, trae decisiones que tenemos que hacer, pero si usted se atreve a confiar en Él, usted lo va a experimentar de una manera más íntima, más personal. Y si usted hasta el día de hoy no ha podido lograr nada, sea sincero delante de Dios. Hable con Él y dígale: tal vez, Señor, yo nunca he estado dispuesto a renunciar a mi vida pecaminosa pasada. Tal vez yo vengo a la iglesia, tal vez leo tu palabra, pero cada vez que yo la leo me parece como un cuento de fantasía y digo: no puedo creer que todas estas cosas sean posibles. Es como un libro de cuentos nada más. ¿Por qué? Porque tal vez no lo está diciendo, pero no está produciendo nada en su vida. Es como leer cualquier otro tipo de historieta que no le produce nada, pero es porque usted no ha decidido creer que esto no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, la única que puede y tiene el poder de cambiar su vida. Cuando usted decida creerlo, usted va a empezar a experimentar y usted va a empezar a ver que realmente estas palabras son palabras de vida eterna. Y usted va a entender y va a comprender lo que dijo Pedro en aquel día: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras que me dan vida eterna? Y esa vida eterna no nos está hablando de una vida de duración. Una vida eterna suena muy largo, ¿no? Nos está hablando de una cualidad de vida, la cual es la misma vida de Dios. Eso es lo que este libro, esta palabra infunde en tu espíritu, la misma vida de Dios. Y si tú hasta el día de hoy no lo habías entendido, hoy puedes hablar con Dios y a sincerarte. Y si tú ya lo tenías claro y hasta el día de hoy te recordaste de todas estas cosas, dale gracias a Dios, como dice el apóstol, porque a mí no me es molesto el repetirles las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en aquel día en que tú entraste, Padre, Señor Jesús, en aquel día que tú entraste, Señor, a la ciudad para iniciar el plan por medio del cual, Señor, traerías redención al pueblo, por medio del cual, Señor, tú traerías y revelarías la voluntad de Dios para esta humanidad, Señor, por el medio del cual tú redimirías, Señor, a esta raza, Señor, a esta raza humana. Señor, en aquel día muchos decidieron no creer. Y hoy, Señor, la consecuencia de esa falta de fe es que ellos no pueden experimentar el poder de tu resurrección, Señor. Y de igual manera, el día de hoy muchas personas deciden, Padre, no creer. Y ponen su confianza, Señor, en otras cosas que para nada nos aprovechan, Señor. Pero hoy los que han decidido creer, Señor, te pedimos que los bendigas. Señor, que los restaures. Señor, que soples aliento de vida en sus espíritus, Señor, y que ellos puedan experimentar, Señor, la nueva vida en Cristo, aún estando
en este cuerpo mortal, Señor. Ayúdanos a tener confianza, como decían tus discípulos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a tener valor para despojarnos, Señor, cada día del peso y del pecado que nos asedia, Señor. Ayúdanos a entender que como hijos tenemos el privilegio de entrar ante tu presencia, Señor, para alcanzar misericordia y gracia. Señor, ayúdanos a entrar con esa libertad y que podamos experimentarte, Señor, de una manera más personal, que podamos percibir de tu parte, Señor, la guía, el consejo, Señor, el consuelo que viene de parte de ti, Dios. Y sobre todo, Señor, edifícanos, Señor, arráiganos en ti, Padre, que podamos permanecer como esa vid, como ese pámpano, en la vid, alimentándonos de ti, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en su debilidad, y tráeles, mi Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos los que han decidido poner toda su confianza en ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.